En medicina, la precisión no es simplemente algo deseable, es vital. Un solo número, una unidad, una medida bien hecha, puede ser literalmente la línea que separa la salud de la enfermedad. Hoy vamos a meternos de lleno en ese lenguaje universal que permite que la ciencia médica funcione con la exactitud que se necesita. A ver, detengámonos a pensar en esto un momento. ¿Cómo puede ser que un dato, un simple número, tenga tanto poder? Bueno, la respuesta está en el corazón de la práctica clínica. Un resultado de laboratorio no es solo un valor en un papel, es una pieza crítica en el rompecabezas de la fisiología de un paciente. Si lo interpretamos mal, nos puede llevar por un camino completamente equivocado. Por eso entender cómo medimos es tan importante como saber qué medimos. Para arrancar, vayamos a lo más básico de todo. ¿Qué es medir? En esencia, es traducir algo que observamos en el mundo real a un lenguaje que sea objetivo y que todos entiendan. Este proceso es la base de cualquier ciencia, y en fisiología nos permite cuantificarlo todo, desde la presión arterial hasta la concentración de glucosa en la sangre. Para desglosar bien este tema, esta será nuestra ruta. Primero, vamos a ver por qué es tan necesario tener un estándar. Luego, exploraremos el sistema internacional. Después, nos sumergiremos en cómo se expresa la concentración. Descubriremos el increíble poder de las partículas y al final vamos a conectar todo esto con la práctica clínica del día a día. Pensemos que la medicina es una ciencia global. Un descubrimiento que se hace en Japón tiene que poder replicarse en México y entenderse en Alemania sin ninguna duda. Y esto solo se logra si todos hablamos el mismo idioma de medición, un lenguaje que elimine por completo la confusión y sobre todo los errores que pueden llegar a ser muy peligrosos. Y aquí están los beneficios, que son clarísimos. Un sistema estandarizado nos da uniformidad, nos asegura que 1 miligramo es 1 miligramo aquí y en cualquier parte del mundo. También nos permite comparar resultados de distintas investigaciones, nos da claridad para comunicar un diagnóstico y, al final del día, es lo que impulsa el avance científico, porque garantiza que todos estemos partiendo de la misma base. Entonces, ¿cuál es la solución a esta necesidad de un estándar? Es el Sistema Internacional de Unidades, mejor conocido como SI. La mejor forma de verlo es como si fuera el alfabeto de la ciencia. Con unas pocas unidades básicas podemos construir todo el vocabulario que necesitamos para describir casi cualquier fenómeno en fisiología. Aquí las tenemos. Estos son los 7 pilares sobre los que se construye absolutamente todo. El metro, el kilogramo, el segundo, el amperio, el kelvin, el mol y la candela. Y lo más fascinante es que hoy en día ya ninguna de estas se basa en un objeto físico guardado en una bóveda, sino que cada una está definida por una constante fundamental de la naturaleza. Esto las hace verdaderamente universales e inalterables. Pero la verdadera magia ocurre cuando empezamos a combinar estas unidades básicas para hablar de cosas más complejas. Por ejemplo, la frecuencia cardíaca se mide en hercios, que no es más que ciclos por segundo. La fuerza de un músculo al contraerse en newtons, una mezcla de masa, longitud y tiempo. Y la presión, como ya veremos, en pascales. Y esto nos lleva a un punto súper importante. La tensión que a veces hay entre el estándar científico y la práctica de todos los días. Oficialmente, la presión se mide en pascales, pero en cualquier hospital del mundo, la presión arterial se sigue reportando en milímetros de mercurio. Es una unidad que heredamos, que es práctica, intuitiva y que sigue siendo la reina junto a la cama del paciente. Y para que esa comunicación sea perfecta, hay reglas. Son simples, pero vitales. Por ejemplo, los símbolos nunca van en plural. Se escribe 20 kilogramos, no 20 kilogramos. Se usa mayúscula si la unidad viene del nombre de una persona, como Pascal o Kelvin. Y siempre hay que dejar un espacio entre el número y la unidad. Son esos pequeños detalles los que garantizan que el mensaje sea claro en todo el mundo. Muy bien, ahora que ya tenemos las bases, pasemos a uno de los conceptos más importantes en fisiología. ¿Cómo describimos la cantidad de algo, un soluto, que está disuelto en un líquido, un solvente? Que en nuestro cuerpo, ese solvente es casi siempre agua. A esto, claro, lo llamamos concentración. Esta diapositiva nos sirve como un mapa visual. Podemos pensar en la concentración a través de 4 lentes diferentes: la porcentual, la molar, la osmolar y la normal.
y cada una nos cuenta una historia distinta sobre lo que hay en una solución, ya sea una bolsa de suero para poner por vía intravenosa o nuestro propio plasma sanguíneo. La forma más intuitiva, la que todos conocemos, es la porcentual. Si vemos una solución de glucosa al 5%, eso significa ni más ni menos que hay 5 gramos de glucosa en cada 100 mililitros de esa solución. Es así de simple, directo y súper común en la preparación de medicamentos y soluciones en la clínica. Pero a veces, saber el peso de algo no nos dice toda la historia. Las reacciones químicas en nuestro cuerpo ocurren molécula a molécula. Por eso, a veces lo que necesitamos saber es el número exacto de jugadores en el campo. Y aquí es donde entra la molaridad. Un mol es simplemente un número enorme, el número de Avogadro, de moléculas. Así, una solución 1M nos dice exactamente cuántas moléculas tenemos en cada litro. Y aquí es donde la fisiología se pone de verdad interesante. Porque no solo importan las moléculas, sino en cuántas partículas se dividen cuando se disuelven. Una molécula como la glucosa, con enlaces covalentes, se queda enterita, pero una como la sal de mesa, con enlaces iónicos, se separa en iones. Y son esas partículas individuales las que realmente dirigen el movimiento del agua. Un proceso clave para la vida, llamado ósmosis. Para medir este poder de las partículas y poder predecir hacia dónde se va a mover el agua, usamos esta fórmula, que es central para la osmolaridad. Puede parecer complicada a primera vista, pero vamos a ver que es bastante lógica. Vamos a desarmarla. Empezamos con la C, que es la molaridad, nuestro conteo de moléculas. Luego la multiplicamos por N, que es el número teórico de partículas que cada molécula genera. Y finalmente hacemos un ajuste con la G, el coeficiente osmótico. Este es el toque de realismo, porque en una solución llena de iones, no todas las moléculas se separan a la perfección. Algunas se quedan como pegadas por la atracción entre ellas. Veámoslo con ejemplos concretos para que quede súper claro. Una molécula de glucosa, que no se rompe, tiene un N igual a 1. Su osmolaridad es igual a su molaridad. Pero el cloruro de sodio, la sal, se divide en 2 iones. Y el cloruro de calcio se divide en 3. ¿Qué significa esto? Que a la misma concentración molar, el cloruro de calcio tiene muchísimo más poder osmótico, jala mucha más agua que la glucosa. Y aquí una aclaración importante. Seguramente han oído el término osmolalidad. Suenan casi igual. La osmolaridad mide las partículas por kilograma de solvente, mientras que la osmolaridad lo hace por litro de solución. Aunque la osmolaridad es técnicamente más precisa, en la clínica usamos la osmolaridad. ¿La razón? Es mucho más fácil medir un volumen de sangre o de orina que pesar el agua que contienen, y en nuestro cuerpo, que son soluciones diluidas, la diferencia es tan pequeña que no cambia ninguna decisión clínica. Perfecto. Ahora sí, vamos a llevar toda esta teoría a donde de verdad importa, a la práctica clínica. Vamos a ver cómo estos conceptos son el pan de cada día en la medicina. En la clínica se trabaja con electrolitos constantemente. Saber que el cloruro de sodio o el de potasio aportan 2 partículas activas, mientras que el cloruro de calcio aporta 3, es fundamental. Es lo que permite preparar soluciones intravenosas que sean seguras para el paciente y que no vayan a dañar sus células por un movimiento brusco de agua. Y el mismo principio de concentración aplica para los gases. Pensemos en el oxígeno que va disuelto en la sangre. La ley de Henry nos da la respuesta. La cantidad de gas que se disuelve en un líquido es directamente proporcional a la presión de ese gas encima del líquido. Este principio es clave para entender cómo le llega el oxígeno a nuestros tejidos y cómo eliminamos el dióxido de carbono en los pulmones. Y cerramos con la pregunta que todo profesional de la salud debería hacerse siempre. Cuando se mira un resultado de laboratorio, ¿estamos viendo la cantidad de moléculas o la cantidad de partículas? Esta diferencia que hemos explorado hoy no es un simple detalle académico, es lo que define cómo se va a mover el agua en el cuerpo del paciente y, por lo tanto, puede ser la clave entre el tratamiento correcto y uno que no lo es.